pequeño abrazo sincero, dame un besito en la frente. Los que me cantan te quiero, no busco más, solo quiero eso. Un pequeño abrazo sincero, dame un beso de esos que me cantan te quiero, no busco más, solo quiero eso. Un pequeño abrazo sincero, dame un besito. Los que me cantan te quiero, no busco más, solo quiero eso. Un pequeño abrazo sincero, dame un besito en la frente. Ven, conquista mi mente, esos que me cantan te quiero. No busco más, solo quiero eso. Un pequeño abrazo sincero, dame un besito en la frente. Ven, conquista mi mente, los que me cantan te quiero. No busco más, solo quiero eso. Un pequeño abrazo sincero. A usted muchas gracias por estar con TN23 y con este material, con esta introducción, pues nos da pie para el tema de hoy, y es que hablaremos sobre que recientemente fue conmemorado el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Entonces, este Día Internacional vemos aquí en estas imágenes, vimos lo que ocurrió en Guatemala, y de lo cual vamos a conversar hoy a profundidad, porque nos acompaña Jorge López Sologaizoa, quien es representante y director de Oasis Guatemala. Bienvenido. Mucho gusto, Víctor. Muy buenas tardes, y a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices por estar otra vez con ustedes. A usted muchas gracias por estar con nosotros, por haber atendido a esta invitación y para que empiece a contarnos. Entonces, es un Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, pero ¿cuál es su origen? ¿Cuáles son las fechas importantes sobre esto? Bueno, la fecha importante que estamos celebrando el 17 de mayo fue que en 1990 la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Todavía persistía cierto debate en los medios científicos, a pesar de que en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana ya había dicho que no era una enfermedad. Entonces, en esa fecha, para nosotros es muy importante todos los años hacer actividades públicas para que la sociedad guatemalteca y del mundo pues reflexione que somos seres humanos como cualquier otro y que no somos diferentes. De hecho, este año, el martes 17, hicimos esta actividad que estábamos viendo hace un momento en las pantallas acerca de besos públicos que nos dimos. Algunas personas se asustan porque inmediatamente nos relacionan con actividades sexuales y realmente nos mostramos dándonos besos públicamente porque queremos decirle a la sociedad, un beso no le hace absolutamente ningún daño a ninguna persona. Precisamente, y ahora pues que tenemos también estas imágenes, ¿podría profundizar un poco más respecto a cuál fue la reacción de las personas que estaban, lo veíamos, en plena Plaza Central? Yo siempre me he dado cuenta de que la sociedad guatemalteca, a pesar de que es bastante conservadora, de todas formas prevalece el respeto, ¿verdad?, en las personas que nos están viendo. Sin embargo, a veces en las redes sociales también hay grupos ultraconservadores que hacen campañas inmediatamente después de que nosotros estamos haciendo algún tipo de actividad. Hay mucho racismo, machismo, sexismo y algunas otras formas de discriminar en la sociedad guatemalteca, y por supuesto que en los casos aislados también hay crímenes de odio que pueden llegar incluso a asesinatos, a personas despedidas de sus trabajos o expulsados de los colegios, de las casas y de cualquier otra actividad humana. Pero cuando nos miran ya más de cerca, pues evidentemente no hay mucho ni que esconder ni que aparentar, porque simplemente somos seres humanos que estamos teniendo la misma actividad humana que cualquier otra persona. Ustedes están involucrados durante muchos años en este movimiento social. ¿Cómo han ido viendo los cambios? ¿Cómo comparamos este 2016 con años anteriores en actividades similares? Yo creo que el mayor cambio que ha tenido la sociedad guatemalteca en el tema de la diversidad sexual y de género es que nosotros mismos, gays, lesbianas, bisexuales, trans y otras personas, ya estamos perdiendo el miedo de decir, aquí estoy, ¿verdad? Soy un ser humano, y de esa forma vamos logrando que cada una de las personas se convierta en defensor de sus propios derechos humanos. Entonces, cuando ya no somos tan extraños o tan ajenos a la sociedad, pues las demás personas de la sociedad van tomando un poco de respeto. Sin embargo, prevalece una actitud de discriminación en la sociedad. Yo siempre he dicho que cuando una persona está discriminando a otra, generalmente se debe a que está proyectando el dolor y el sufrimiento que siente por haber sido víctima de otro tipo de discriminaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una persona indígena probablemente
a causa del dolor que siente, puede discriminar a las mujeres pueden discriminar a otras mujeres o a personas con discapacidad, una persona con discapacidad puede discriminar a un homosexual a lo mejor a una lesbiana, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que la sociedad está enferma de discriminación y de violencia, es que este tipo de fenómenos psicosociales van viéndose y tenemos más dolor humano que va provocando al mismo tiempo otro tipo de exclusiones sociales. ¿Va creciendo el nivel de organización? Sí, nosotros nos fundamos en 1993, hace 23 años creo yo, y actualmente ya tenemos solo aquí en la ciudad capital alrededor de unas 14 o 15 organizaciones que defienden derechos humanos de gays, lesbianas, bisexuales y trans. No obstante, también miramos que el nivel de personas que viven en el país de Guatemala, a lo mejor somos unas 700,000 personas de estas comunidades de la diversidad sexual y de género, y quisiéramos que más fueran involucrándose en actividades de defensa de derechos humanos. Algunas personas piensan que somos más gays ahora que antes o más lesbianas que antes, pero esa es una ilusión que viene derivada precisamente de que las personas van perdiendo el miedo de mostrarse públicamente y pareciera ser que nos estamos agrandando en número, pero somos exactamente el mismo fenómeno social que hemos sido todo el tiempo. ¿Cómo obtienen ustedes este estimado de que son 700,000 personas en Guatemala? Sí, nosotros hemos leído muchos estudios internacionales que hay, especialmente en Norteamérica, algunos pocos en Sudamérica y en Europa, pero también tenemos nuestros propios modelos matemáticos para hacer estimaciones de las poblaciones a las que atendemos. Algunos estudios dicen que seríamos alrededor de un 10% de la población, pero eso varía de lugar en lugar. También otra situación importante que se puede mencionar es que la homosexualidad, la bisexualidad, la intersexualidad inclusive, son fenómenos que suceden. Por ejemplo, una persona de cada 2,000 nacidas podría tener alguna situación en su cuerpo que le dificultara a las personas poder reconocer si es un hombre o una mujer. Y esta situación más o menos se puede reflejar en el resto de la sociedad. La sexualidad es una situación en donde hay un sexo psicológico que no coincide con el sexo anatómico. Y entonces una persona que sea transexual seguramente necesita algún tipo de asistencia médica y psicológica también para poder equiparar esas dos partes de su sexualidad. Obviamente aquí en Guatemala, en donde no existe apoyo para casi ningún tipo de actividad humana y tenemos una ausencia de Estado, entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas en condición de ocultarse porque no se animan a poder mostrarse tal cual son, y eso va causando sentimientos muy muy fuertes de depresión y también son víctimas de bullying en el colegio, en la familia y en muchos otros lugares. ¿Qué sugieren ustedes para situaciones como estas? Sí, nosotros ante todo necesitamos señalar al Estado de Guatemala para que se haga cargo de garantizar los derechos humanos según le compete, ¿verdad? O sea, las y los ciudadanos pagamos impuestos precisamente para tener instituciones estatales que puedan normar y verificar que exista un ambiente favorable para que todas las personas podamos tener igualdad, pero ante todo condiciones de desarrollo humano. Entonces, esto es una situación que la sociedad guatemalteca necesita comprender, ¿verdad? Mientras más estemos discriminando a personas indígenas, a mujeres, a personas de las comunidades de la diversidad sexual y de género, más vamos viendo que Guatemala nunca logra ser un país que esté apegado a los requerimientos del desarrollo global, y también tenemos a personas que están siendo subutilizadas en puestos o en categorías sociales que no les permiten tener toda la productividad y todo el desarrollo que podrían tener como seres humanos. La teoría de ustedes entonces es discriminación genera más discriminación. Sí, y un subdesarrollo que es inmediatamente visible. Por ejemplo, yo estaba viendo las declaraciones que dio el señor presidente de la República hace ¿qué? Fue como hace un mes más o menos, al respecto de la obra barata en Estados Unidos, la mano de obra barata en Estados Unidos. Y efectivamente, las personas que están huyendo de su país porque no pueden respirar aquí en
Guatemala van a ser subcontratados o contratados en condiciones sociales un poco difíciles en otros países. Oasis tiene bastante experiencia en materia de darle apoyo a personas que están pidiendo protección internacional, por ejemplo, en Norteamérica y en Europa, y cada uno de los casos que hemos atendido son casos de personas que perfectamente hubieran podido estar viviendo como cualquier otro ser humano desea ser feliz aquí en Guatemala, pero tienen que huir hacia otro lugar, ¿verdad? Entonces, quienes huyen generalmente son mujeres que han sido víctimas del machismo, las comunidades de la diversidad sexual y de género y personas que están en situación de empobrecimiento que no logran ubicarse dentro de ninguna de las esferas en la vida local aquí en Guatemala. Gracias, todavía hay mucho de qué conversar, pero en este momento iremos a la pausa. Bueno. Luego seguiremos conociendo entonces este enfoque contra la homofobia y la transfobia. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando entonces hoy sobre el Día Internacional y esta lucha contra la homofobia y la transfobia. Un experto en el tema nos está acompañando, es el licenciado Jorge López Sologaiztoa, representante y director de Oasis. Ustedes pues trabajan en las organizaciones sociales, la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene una defensoría, pero entre tanto en el gobierno central y en el Congreso, ¿qué se hace? ¿En qué avanzan ustedes? Bueno, yo recuerdo que en el año 2012 el gobierno de Guatemala aprobó una política pública a partir de la COPREDE, que es la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, en donde se hablaba acerca del respeto que se tiene que tener a todas las personas, inclusive, por supuesto, las personas de la diversidad sexual y de género. Esa política nunca se ha cumplido. De hecho, la política general de derechos humanos de Guatemala, según mi propia evaluación, está muy mal sentada, ¿verdad? El RENAP hace un par de meses publicó un nuevo protocolo para atención y respeto a las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, tampoco va un poco más allá de donde tendría que ir para garantizar el respeto a los derechos humanos. El Ministerio Público también ha mejorado un poco. Cuando vamos a poner denuncias por discriminación o cualquier otro delito, ahora sí tenemos algún personal que está mejor capacitado al respecto de la orientación sexual y la identidad de género, y eso nos alegra bastante porque entonces el plantear los casos de las violaciones a los derechos humanos a través de la comisión de delitos es una situación que nos permite un poco avanzar hacia esa situación del respeto de la dignidad humana. También la Procuraduría de los Derechos Humanos tiene una defensoría de la diversidad sexual. Lamentablemente no hemos visto beneficios directos hacia la población para poder restituirle los derechos que las personas tienen violentados. Tanto el artículo 21 como el 23 y el 30 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos establecen perfectamente cuáles son los recursos que hay que usar en el caso de violaciones a los derechos humanos. Yo creo que por un lado está la población que no está tan acostumbrada a colocar denuncias, como de la misma forma a las instituciones les cuesta un poco comprender qué es exactamente lo que nos está ocurriendo. Ya que usted mencionó el RENAP, muy importante, me imagino que surgen algunas veces, si es que hay denuncias, porque usted dice que no siempre las hay, respecto a personas sobre su identidad de género, femenino y masculino. ¿Cómo trabaja esto el RENAP y qué dice la normativa legal? Bueno, especialmente en Guatemala se establece que todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos, algo similar a lo que dice la Declaración Internacional Universal de Derechos Humanos. No obstante, ese mismo artículo 4 de la Constitución de la República circunscribe la igualdad a hombres y mujeres, y eso da la idea de que únicamente la igualdad puede ser entre hombres y mujeres y se excluye todo lo demás. El ejemplo que yo ponía hace un momento sobre la intersexualidad, que es cuando no se puede establecer si una persona es hombre o mujer o tiene órganos sexuales de ambos sexos, es una situación que marca perfectamente el ejemplo sobre lo que sucede aquí en el país. ¿Cómo se inscribe a una persona que no se sabe si es hombre o mujer? ¿Verdad? Es una gran pregunta porque no existe un camino legal dentro del marco jurídico guatemalteco que permita hacer que los derechos
derechos de la persona que acaba de nacer sean respetados. En el RENAP, a partir de las modificaciones de los registros civiles con la ley del RENAP, se estableció que, entre otros datos, el sexo era información pública, lo cual yo considero que es una verdadera aberración, porque la anatomía sexual de las personas jamás es de connotación pública, ¿verdad? Por el contrario, es una situación que es información sensible, que a nadie le debería interesar cuáles son los órganos sexuales de las personas. De ahí es de donde surge la necesidad en Guatemala de una ley de identidad de género para que se pueda comprender que la vestimenta, el largo del pelo, el color de los ojos o el maquillaje que una persona quiera usar o los implantes para tener su cuerpo de acuerdo a lo que necesita para su propia identidad no son informaciones ni son características que deberían representar alguna diferencia entre los seres humanos. Lamentablemente, aunque no está normado cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, de todas formas prevalecen muchos prejuicios entre los funcionarios públicos e incluso en toda la normativa jurídica que tenemos en Guatemala, y eso favorece violaciones a derechos humanos cuando las personas no saben cómo actuar y tampoco saben cuáles son los derechos que el Estado de Guatemala está obligado a proteger y a garantizar. Ya el examen periódico universal de derechos humanos, tanto el que se hizo en el año 2008 como en el 2012, dio como resultado recomendaciones al Estado de Guatemala de actividades que debe de impulsar para asegurar que todas las personas van a ser tratadas con la misma igualdad, y especialmente dirigidas a las comunidades de la diversidad sexual y de género, para que no exista posibilidades de segregación o de exclusión social. ¿Cómo lo están manejando otros países, otras sociedades? Es decir, por ejemplo, existe la posibilidad de que se cambie de sexo masculino a femenino en los documentos personales o viceversa. Sí, especialmente en Europa y en Estados Unidos y en algunos otros países, simplemente es una anotación más a su acta de nacimiento, ¿verdad? Que debería, incluso aquí mismo en Guatemala, a través de un juicio civil se podría hacer una corrección o una anotación en donde la persona cambió de sexo, si ese fuera el caso. Aquí en Guatemala no tenemos ejemplos de lo que haya sucedido. Precisamente creemos que las personas que necesitan este tipo de atención del Estado, pues no han acudido a las instituciones para hacer la situación por miedo a lo que pueda ocurrir, pero es un procedimiento tan sencillo como que yo dejara de llamarme Jorge López Ologaistoa y me quisiera llamar Carlos López Ologaistoa, ¿verdad? Vamos ante un juez y decimos que no queremos seguir teniendo ese mismo nombre, ¿verdad? Sin embargo, aquí la situación está muy relacionada con los prejuicios sociales, ¿verdad? Porque existe alguna creencia de que únicamente somos hechos o creados el hombre y la mujer, y cualquier otra posibilidad que exista entre uno y otro y otra es completamente rechazada por las personas. Yo creo que aquí por lo menos el camino que elegimos en Oasis hace muchos años, cuando comprendimos que era muy difícil el poder abordar estos temas, es precisamente acercarnos a los medios de comunicación como son ustedes, para que nos permitan que las personas en sus casas comprendan que no somos seres humanos diferentes a cualquier otro ser humano. También, una vez que las personas se van empoderando y comprendiendo que tienen esos mismos derechos, por ejemplo, en el caso del matrimonio, hay muchos homosexuales y lesbianas que seguramente no quieren casarse, como también les pasa a las personas heterosexuales. No obstante, hay una diferencia muy marcada entre que yo no me case porque no me quiero casar, a que no me case porque la norma diga que yo no puedo tener ese derecho, ¿verdad? Entonces, si yo logro comprender que como ser humano tengo el derecho garantizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 16, entonces seguramente yo puedo decir, bueno, entonces no me quiero casar, pero es una decisión que puede ser exactamente mía y que no le compete al sistema decidir si yo lo voy a hacer o no. En ese tema, precisamente, en la unión entre personas del mismo sexo, y también lo que se habla sobre la adopción de niños. ¿Cómo está el tema en Guatemala? Bueno, en Guatemala sucede que socialmente se
considera que una persona homosexual o una persona intersexual o transgénero o transexual no tiene la capacidad para poder cuidar de los niños. Y eso es una falacia completamente, porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado jurisprudencia que es aplicable para el caso de Guatemala, en donde se hace ver que la orientación sexual y la sexualidad de los padres no tiene ninguna relación con la orientación sexual de los hijos o hijas. Entonces, eso significa que la orientación de un niño o una niña no va a verse afectada por la orientación sexual de los padres. Aquí en Guatemala, pues yo creo que a través del legislativo, que es el organismo encargado de desarrollar las leyes, probablemente no vamos a ver cambios a corto plazo. Sin embargo, tenemos la vía del derecho constitucional y también del derecho internacional de derechos humanos para poder demostrar que tanto la adopción como los matrimonios de personas del mismo sexo, como el cambio de sexo, como la inscripción de una persona para poder cambiar de género en sus documentos de identificación, no son procedimientos que deban ser negados a ninguna persona, porque como seres humanos tenemos estos y todos los demás derechos. Algunas personas a veces piensan que lo que queremos son derechos especiales, pero lo que estamos exigiendo desde hace mucho tiempo alrededor del mundo es igualdad. Reiteremos entonces cuál fue el mensaje o la ponencia para este año respecto a este Día Internacional. Pues especialmente para el 17 de mayo tratamos de decirle a la sociedad guatemalteca, mírennos, aquí estamos, ¿verdad? No les vamos a hacer nada, no somos violadores sexuales, no somos zoófilos, necrófilos y algunos otros términos con los que a veces nos atacan, yo creo que para ofendernos o para hacernos sentir personas de una categoría social diferente. Salimos a las calles. De hecho, el próximo sábado 21 va a haber una caminata contra la homofobia y contra la transfobia, en donde grupos de jóvenes salen a las calles caminando, bailando, gritando, diciendo somos gays, mírennos, ¿verdad? Y va a ir desde el obelisco hacia la Plaza Central nuevamente, y es simplemente eso, visibilizarnos, que la sociedad se dé cuenta de que no somos personas extrañas. De hecho, esa campaña necesitamos más besos de las imágenes que hemos visto hace unos momentos. Es eso, ¿verdad? Necesitamos recordarnos que los seres humanos necesitamos afecto, necesitamos contacto, necesitamos que tomarnos de las manos o darnos un beso en público no sea considerado como algo indigno o algo pecaminoso o algo que sea mal, precisamente porque todavía en los centros comerciales muchas veces un hombre le da un beso a su novio y son expulsados automáticamente, ¿verdad? Entonces necesitamos más besos precisamente para que la sociedad guatemalteca comprenda que tenemos la misma dignidad humana y que no estamos dispuestos a seguir recibiendo el odio que durante tantos años nos han dado. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales y también que pueda incluirnos respecto a los crímenes, que en todos los países se hace un conteo y se hace pues alguna cuantificación. Pues lamentablemente en Guatemala los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género siguen siendo una realidad. Yo creo que van disminuyendo a veces un poco en la medida en la que las víctimas pueden decir, me violaron mis derechos humanos, ¿verdad? Obviamente cuando hablamos de asesinatos es una situación que nos aterra demasiado porque hay personas que están perdiendo la vida. Actualmente no hay ningún país alrededor del mundo en donde nuestros derechos sean completamente respetados, pero poco a poco vamos teniendo algunas prerrogativas legales, como en el caso de Estados Unidos, México o incluso en Costa Rica ya se está hablando un poco más de respetar nuestros derechos humanos, y yo esperaría que en Guatemala poco a poco la sociedad guatemalteca comprenda que no es justo que nos sigan discriminando. Jorge López. Víctor, muchísimas gracias y a TN23 por tenernos acá con ustedes. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer pues, lo que ha ocurrido esta semana. Incluso gráficamente usted pudo verlo
lo que ocurrió en este Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Le hemos transmitido esta información para que usted saque sus propias conclusiones ya con este conocimiento. Ahora lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.